Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Gracias por estar aquí, sobre todo a ti que eres nuevo, que te acabas de suscribir a mi canal. Muchas gracias. Es muy importante para mí, más que nada porque me interesa hacer de Lorna en Versos una comunidad y eso es desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues de verdad te doy mis más sinceras gracias por que estás aquí y sobre todo que me alegra saber que te gusta mi contenido y por eso es que eres uno de esas personas que me están viendo en este momento. Y bueno, platicándote un poco de lo que fue mi semana, que es en realidad la sesión 3 y pensar que va avanzando el tiempo y ya después cuando concluyes es como, ¿en qué momento pasó tan rápido? Pero, ¿sabes qué? Lo estoy súper disfrutando, estoy súper feliz, me encanta esto. La verdad, descubrí que para lo que quiero entrenarme y ser, que es ser terapeuta Gestalt, me está fascinando y siento que lo puedo desempeñar súper bien. Entonces, pues, me da mucho gusto estar aprendiendo y sobre todo que saber lo denso que es, ¿no? Porque híjole, no te imaginas. Esta semana tuve que leer 2 capítulos del libro de Wheeler, que se llama Vergüenza y soledad, un gestáltico que sigue vivo, me parece, y es muy interesante porque él te remonta, pues, todo el contexto platónico, que tiene que ver mucho con esta cultura occidental que se gestó a través de, pues, todos sus postulados. Y justamente saber que gran parte de lo que somos y vivimos hoy como sociedad y en contexto cultural se sigue arrastrando. Uno pensaría que porque ya estás en una época moderna, ¿no? Con tanta tecnología y conocimiento que tenemos, sería distinto, pero la verdad es que no. Todavía seguimos viviendo en esta cultura de hacer antes que sentir o antes de ser. Y justo es que también me tocó hacer una entrega de mapa conceptual con los fundamentos de la Gestalt, que pues sí tiene que ver desde la base, el existencialismo y la fenomenología, que pues se gestaron desde el siglo XIX y principios del siglo XX. Y el existencialismo a mí me fascina, o sea, desde que leí a Kierkegaard, que pues es el padre del existencialismo, quedé prendida. Y es que lo que surge con el existencialismo es esta cuestión de el hombre dividido entre la razón y la emoción, que pues de eso era lo que estaba prevaleciendo antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el paradigma de la época de pienso, luego existo y hasta último soy. Y algo que también era parte de estas lecturas, la que es fundadora de mi escuela, Miriam Muñoz Polit, ella justo habla de esta diferencia entre el modelo educativo y el modelo médico, que justamente el modelo médico pues tenía que ver con todo lo que se había creado desde el psicoanálisis, la psiquiatría, que pues era una visión médica como tal y científica, pero en el modelo educativo ya tiene más que ver con el aterrizamiento de la práctica y sobre todo que sí, en su mayoría, los que inspiraron esta terapia estaban muy apegados al modelo científico. Y esto me recuerda a un TikTok que vi de una chica que decía que cómo habían personas que se dejaban llevar más por una terapia que por un psicoanálisis o psiquiatría, cuando una cosa no tiene que ver con la otra, porque en el psicoanálisis se diagnostica una enfermedad y en Gestalt no hay enfermo, hay una persona que necesita que uno le dé justo esas herramientas para que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y tú pensarás, si no tienes ninguna familiaridad con esta técnica, vas a decir,
Bueno, pero entonces ustedes no son capaces de diagnosticar y es justo lo que hoy le preguntaba a mi maestra Aide, viéndolo desde lo que significa cuando una persona tiene algún trastorno. El trastorno en sí sería que una persona convierte la figura que tiene, cuando yo ya les expliqué lo que era figura y fondo, ¿no? Que pues es parte de un entorno. Si tú rigidizas tu figura, ¿no? Y te obsesionas con esa situación, no estás viendo nada más. Entonces, eso hace que hagas un patrón de alguna situación, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, en el caso de la gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo, pues está obsesionado con el orden y con que todo tiene que verse de una manera que para él esté bien. Entonces, mi pregunta iba desde ahí. Si tú te das cuenta que tiene esa figura rigidizada, en terapia eres capaz de poderle dar ese tipo de asesoría a la persona para que deshaga esa figura y esté como en un estado óptimo. Y me dijo ahí de que sí, que en realidad es una interrelación o interconexión, no me acuerdo qué palabra usó exactamente, pero que tiene que ver con el acompañamiento de la terapia, obviamente con una psiquiatría, porque el psiquiatra pues es el que también va a ayudar de la mano con algunos medicamentos, ¿no? O con otro tipo de asesoría, y la terapia pues es la que va a trabajar en sí esa parte que el paciente lo necesita, ¿no? Entonces, visto desde ahí, por supuesto que un terapeuta también tendría que especializarse en psicopatologías, que, por cierto, uno de los talleres que tengo que tomar este semestre es justamente de eso, de psicopatologías, que, bueno, la verdad el tema me encantó, o sea, como saber cómo poder tener un marco teórico de esas situaciones, pues hace que tengas más contexto para poder ejercer una buena terapia. Pero bueno, volviendo al tema, un poco desde los modelos que te comentaba, ¿no? Y que también complementan como esta parte de lo que en sí quería decir el existencialismo y por qué es la filosofía de la Gestalt, tiene que ver con esta parte de que el hombre, en vez de ser extraño de sí mismo, como se venía manejando en ese tiempo antes del existencialismo, es capaz de mejorarse a sí mismo a través de lo que él sabe que es mejor para él. En Gestalt, uno no busca, ¿no? Que tú guíes o des consejos o soluciones. Nosotros confiamos en que la persona que está frente a nosotros es capaz de encontrar su mejor respuesta, su solución, porque él está viviendo su vida y él no sabe mejor que él mismo lo que le hace feliz, lo que necesita. Entonces, visto desde esa parte, me parece que es muy satisfactorio tener como a ese apoyo que necesitas y que vendríamos siendo los terapeutas, que te dé las herramientas para que tú puedas encontrar esa versión que necesitas de ti. La preocupación que existía en el existencialismo pues tenía que ver con cómo puede el hombre convertirse en persona y volver a su individualidad. Justo de lo que hablaba Wheeler en su libro era de esta diferencia entre la individualidad, ¿no? Y la interdependencia, porque en Gestalt es muy importante la interdependencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, tiene que ver con que tú seas capaz de apoyarte en el otro, confiar tanto para pedirle ayuda y la otra persona también sabe que puede contar contigo, que no es lo mismo a la cultura que ahora se vive, que se va a un extremo de autosuficiencia. Y yo me incluyo, yo he sido bastante autosuficiente en muchos momentos de mi vida donde más he necesitado ayuda y la verdad es que por la cultura que tengo, pues me cuesta muchísimo trabajo hacerlo. Justo estoy en el camino de aprender a pedir ayuda, a acercarme al otro, a decirte necesito, quiero esto, necesito esto.
y justo para cubrir esa necesidad que es básica en todos. Pensar que venimos solos y nos vamos a morir solos, o sea, sí, es muy crudo, pero el viaje, o sea, sería impensable vivir una vida completamente solo, porque yo que tengo un hijo, sé perfectamente que no viene solo, ¿no? O sea, yo tuve a mi hijo y vaya, o sea, no he estado lejos de él nunca, afortunadamente. Y también cuando nací, gracias a Dios, mi mamá estuvo ahí. Entonces, son esas partes donde yo me cuestiono mucho esa idea, ¿no? Pero, pues, también tiene que ver con la cultura que tenemos hoy en día y que, pues, la gente ve súper padre que uno se pueda levantar solo, pueda con todas las cargas, cuando en realidad es súper desgastante y nada recomendable. Sobre todo porque te vuelve una persona que cada vez está más desconectada con su esencia y sobre todo con los demás. Una anotación que hice aquí fue que Peirce decía que el exceso de autosuficiencia terminaba en el aislamiento y la retroflexión. La retroflexión es que solo te vas a ti mismo y no ves más allá de, ¿no? O más bien, eres incapaz de externarlo. El hombre es responsable de su proyecto de vida. Está destinado a elegir y ser libre, porque eso es ya un tema que he tocado, pero bueno, lo vuelvo a mencionar. Nosotros siempre estamos eligiendo. O sea, aunque tú pienses que tú no querías algo o que te obligaron, o sea, el sí, hasta no elegir es una elección. Y aquí no estamos para juzgar, recuérdalo. Que tú no elijas o que tú elijas X o Y cosa, tiene que ver contigo, con tus necesidades, con lo que a ti te movía en ese momento y está bien. Pero tú eres libre de eso. También acá lo que importa es la experiencia, que tenía que ver también con unas frases que habíamos leído que decía que era más importante el conocimiento que la experiencia o algo así. Lo estuvimos debatiendo y justo para mí fue como de, o sea, a ti de nada te sirve tener muchísimo conocimiento, ¿no? Leer 100,000 libros si nunca has vivido nada. O sea, no porque hayas leído sobre X cosa quiere decir que seas un experto en el tema. Creo que cuando eres capaz de experimentarlo o vivenciarlo de alguna manera, es lo que te da, ahora sí que ese conocimiento que necesitas para ampliar esa visión. Y otra cosa es, el hombre necesita reencontrarse consigo mismo, reconectarse, vivirse de forma integral, que es justamente no estar en desconexión con lo demás, sino saber que tú eres uno con el todo. Algo que me gustó también mucho que hablamos fue sobre la fenomenología, que he estado haciendo algunos TikToks sobre el tema y me llamó la atención un comentario de una chica que me puso, qué buena técnica, porque así ya no presto atención de lo que me están diciendo, ¿no? Como si la fenomenología fuera no hacer caso, cuando es todo lo contrario. O sea, justo voy a hacer un video respondiendo ese comentario, pero nos decía nuestra maestra, ustedes se tienen que volver expertos, tienen que saber describir perfectamente lo que le está pasando al otro, porque solo así es que él va a poder checar consigo mismo qué es lo que está pasando. Y me gusta mucho esta expresión que usan, yo te voy a reportar lo que veo, lo que observo, y tú checarás si es eso o no, porque se los digo, el experto eres tú mismo. También vimos un diagrama que tenía que ver con cómo esta figura que les decía al principio se puede volver un patrón y eso es cuando ya entra en ti la neurosis, ¿no? Que es cuando llegamos todos a terapia alguna vez en la vida, ¿no? Que es cuando ya estamos sobresalidos con algún tema, se volvía una patología cuando se repite tanto ese patrón. Y es muy interesante porque nos decía Aide que vamos switchando esta parte de la figura y el fondo. Entonces mi atención, por ejemplo, ahorita, yo estoy viéndote a la cámara, estoy hablando contigo, pero luego fijo mi atención acá porque mi necesidad es voltear a ver mi cuaderno para poderte compartir qué es lo que anoté, ¿no? Del día y que te quiero contar que me resultó interesante. Entonces, mi figura, pues ahorita es la cámara,
pero cuando yo volteo acá, el fondo se vuelve esto y esta es mi figura. Es estar atendiendo la necesidad que tengo. Y a eso se le llama autorregulación organísmica, que también Aide nos decía, si nos adentráramos completamente en escuchar a nuestro cuerpo, nos daríamos cuenta que no somos tan complicados como creemos, porque en realidad nuestras necesidades organísmicas son muy simples y todo el tiempo estamos saltando de aquí para acá para cubrir esa necesidad. Y lo que pasa es que cuando no cubres, cuando no cierras eso que se le llamaría el gestalt, el todo, es cuando vienen los problemas. Y hubo una tabla muy padre que nos compartió Aide, que me encantó, donde estaba el extremo de zona de riesgo y zona segura. Pues la zona segura tiene que ver con el estado de confort, donde pues tú ya estás tranqui y aparentemente no pasa nada en tu vida, pero en realidad por dentro te sientes jodido. Es como de, tú sabes que algo no está bien. Y cuando estás en zona de riesgo, que pensarías, eso me causa ansiedad o me pone mal, tiene que ver con los ajustes creativos, que eso es lo que forma parte de nuestra autorregulación, que es un proceso de interacción con las necesidades, el organismo, con las posibilidades del entorno. Y con lo que me quedo de este día, que me gustó mucho ese tipo de ejercicios, fue que nos pusieron un pedazo de la serie Modern Love, que está en Prime Video, y fue justo el capítulo de Anne Hathaway, que es una chica bipolar, y pues nos pusieron una escena para justo analizar todo ese cuadrante que les hablo de zona de riesgo, zona segura, y cachar qué cosas veíamos tanto de ella como de la amiga que era su jefa, y pues me pareció muy interesante, ¿no? Porque ya es llevarlo en la práctica, ir identificando esas cosas que pues nos van a hacer unos buenos terapeutas, ¿no? Y entrenarte en esto. Entonces, a mí me llena como de mucha dicha el que sea casi tangible, ¿no? Porque eso es lo que nos va a hacer ser. A ver cómo nos va esta semana. Las lecturas que leí, te digo, fueron súper pesadas, o sea, me tardé como 4 o 5 días en leer, eran muy densas en términos de contexto histórico, muchos autores, fechas, o sea, que yo estaba impresionada con este señor, o sea, digo, no es porque tengas que estudiar sobre el tema, pero el hecho de tener como un poco de historia sobre cómo se fundamentaron las cosas hoy en día, pues es increíble y en verdad espero que pues te hayas divertido un ratillo aquí conmigo. Como te digo, mi intención es ir reportando cómo me voy sintiendo, qué estoy viviendo, qué está pasando. Eh, la verdad es que estoy muy, muy agradecida por tener la oportunidad de poder estudiar esto, que es algo que me gusta, que me apasiona, sobre todo que te pueda compartir y que te pueda servir algo de lo que hablo aquí. También te quiero invitar a que este jueves veas mi podcast, Confía en ti. Ya lo voy a retomar ahora sí. Y viene mi invitadísima especial, Vero, que es mi amiga de ahora la especialidad en terapia Gestalt. Con ella viví desarrollo humano. La adoro, es una chica increíble que también su evolución ha sido espectacular. O sea, ella llegó siendo súper hermética, em, y ahora es súper abierta, ha hecho muchas configuraciones en su vida que me parecen impresionantes y sobre todo admirables. Entonces, pues no te lo pierdas para que veas un poquito cómo es ella y sobre todo que te enteres de este tema que son las lealtades familiares, que, híjole, quizás se podría decir fácil, ¿no? Eh, dices, bueno, pues sí, le soy leal a mi familia, por X, Y, Z, pero lo que te afecta, ¿no? Hay muchos lemas de familia donde aquí solo se hace esto, o aquí se come esto, o aquí se es así, y en realidad lo que afecta. Entonces, en este camino de que tú aprendas a confiar en ti, pues está padre que
observes que hay estas situaciones que te pueden ayudar justo a romper esquemas y convertirte en una versión más auténtica de ti. Ya sabes, estoy abierta a tus comentarios, que si te gusta este video le des like, lo compartas o cualquier cosa. Y también pues sígueme en mis redes sociales, allá estoy subiendo contenido complementario o de otro tipo, pero siempre encontrarás algo que seguramente te va a gustar. Y que tengas una excelente semana y estés muy bien. Gracias y nos vemos la próxima.